Ser uno mismo es una de las cosas más difíciles que hay en la vida y tal vez la más importante. Por querer agradar a los demás, tendemos a renunciar a nuestros deseos, dejar de lado nuestras emociones, no darle importancia a nuestras inclinaciones naturales y más espontáneas. Karen Horney decía que tenemos un yo ideal y un yo real. El yo ideal es quien creemos que tenemos que ser y está condicionado por las expectativas sociales, los códigos sociales, la idiosincrasia. El yo real, en cambio, es quien realmente somos. Evidentemente, una vida feliz, una vida en la que se puede decir que hay un sentido, es aquella en la que se ha encontrado el yo real, en que hay una congruencia. Carl Rogers escribió un libro llamado El proceso de convertirse en una persona. En este texto destaca la enorme importancia de la congruencia, de vivir acorde como quien eres para poder alcanzar la plenitud. Ahí realmente transformado en una persona. Cuando se es uno mismo, se experimenta mayor contacto con el momento presente. Las personas que están distanciadas de su ser viven pensando usualmente en el futuro y en el pasado. En el pasado están las opiniones que los otros tuvieron de ti, los malos o buenos tratos que tuvieron contigo, y en el futuro está las expectativas que tienes sobre cómo podrán aceptarte o sobre cómo probablemente te rechazarán. Cuando me libero de ello, vivo con una atención más enfocada en el presente, en el aquí y ahora. Y es que cuando dejo de estar evaluando en mi cabeza todo, encuentro el silencio mental. Pero en ese silencio mental, ¿qué descubro? La emergencia de mis sentimientos más profundos y auténticos. Eso puede causar mucho miedo. Hace que las personas huyan. Porque cuando nos reconocemos tal y como somos, descubrimos algo que para muchos puede ser insoportable: nuestra propia imperfección. Si voy a ser yo mismo, tengo que aceptarme a mí mismo. Eso implica aceptar mi propia imperfección. Yo tenía un profesor cuando era estudiante de psicología en la Universidad de Lima que dijo alguna vez que una de las muestras de que una persona está progresando en terapia es porque ha aumentado su capacidad de reírse de sí mismo. Algo que yo he observado a través de los años es que, con tantos casos, es que muchas personas que padecen problemas emocionales graves, y mayor aún en los casos de trastorno de la personalidad, incluso en los casos de psicosis, en el fondo de las cosas hay una gran preocupación de ser bien vistos, del qué dirán, de la impresión que genera en los otros. La autoaceptación
fomenta la salud mental. De ahí que sea tan fundamental aceptarnos tal y como somos en nuestra imperfección. Tú que me estás escuchando, ¿eres capaz de aceptarte tal y como eres con tus imperfecciones, con tus errores? De lo contrario, va a pasar algo muy grave, que vas a negar tus imperfecciones, vas a negar tus errores. Esto te deshumaniza y hace que pierdas la capacidad de empatizar con los demás. La Madre Teresa de Calcuta dijo: cuando te perdones, serás capaz de perdonar a los demás. En nuestra vida, todos hemos sufrido. Desde cierto ángulo, todos somos víctimas. Cuando puedo ser empático con los otros, es porque estoy en contacto con mi propia humanidad. Yo me acepto a mí mismo, con mis errores, mis fracasos, mis limitaciones. Y es por eso que puedo comprender y empatizar con los otros en la medida de lo adecuado, saludable. Puedo ver la humanidad en todas las personas. Puedo entender que todos son imperfectos porque yo también soy imperfecto. Intenta de aceptarte en tu limitación, en tu imperfección. Eso es humildad, eso es sabiduría. La arrogancia de siempre querer ser el más importante, el superior, no es otra cosa más que vivir para la aceptación de los demás, consciente o inconscientemente, de los demás alrededor tuyo o de una audiencia imaginaria. Una de las cosas que más refuerza el distanciamiento que tenemos con nosotros mismos es el pensamiento excesivo. Eckhart Tolle, en su libro El poder de la hora, indica que las personas solemos tener una adicción, un vicio. Es la adicción a pensar en exceso. En los últimos años, en mi profesión como psicoterapeuta, suelo recomendar a las personas que intenten de pensar menos. Si hay un trauma, algo que les molesta, algo que podría salir mal, puede que esté bien reflexionarlo hasta cierto punto, pero pasado ese punto, es mejor dejar ahí el tema. Ya no lo evalúes más. No está mal que te moleste ese tema, no está mal que te duela, pero ya no lo evalúes más, no le des tantas vueltas, porque cuando uno analiza y analiza obsesivamente las cosas, acabas viviendo en un mundo de fantasía, de hipótesis que son tomadas como hechos. Y cada vez la distancia que tienes con tu propia persona se va volviendo más y más grande, más y más grave, porque estás fuera de contacto con tus propios sentimientos, toda la energía se te ha ido a la cabeza. A veces simplemente decir acepto cómo me hace sentir esto, me permito sentirlo en el cuerpo, para muchos automáticamente silencia la mente. Y es algo que hay que practicar. Verán, el ser uno mismo no es algo habitual. Si tú que me estás escuchando te preocupa porque te das cuenta que vives en estado de alienación, pues déjame decirte que es lo más frecuente. La verdadera autenticidad es un fenómeno poco común.
Y tenemos muchos condicionantes que nos empujan a distanciarnos de nuestro ser verdadero. El principal de ellos no es solamente tu mamá, tu papá, el profesor de la universidad, el jefe, la pareja. Hay un condicionante aún mayor, que es la cultura. Toda sociedad tiene una cultura. Y esa cultura tiene siempre una serie de dogmas. En qué tienes que creer, cómo debe ser, cómo debes de comportarte. Has de saber que la cultura nunca es tu amiga y que los dogmas son veneno mental, enemigos de la inteligencia. Tú has de vivir según tu propio criterio. Para eso edúcate, lee, aprende diferentes formas de pensamiento y saca tu propia línea. Pero los dogmas sociales no están hechos para la felicidad humana, sino para que los estamentos de poder en la sociedad en la que estás incluido o incluida se mantengan. Recuerda que eres mortal, que un día vas a morir. Estás aquí solo por una vez. Sabiendo esto, ¿cómo quieres vivir? Esta pregunta sobre la muerte ayuda a tomar perspectiva. Ayuda a reencontrarse con uno mismo, sabiendo que soy una persona mortal. ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué deseo? ¿Y quién soy? Es la misma pregunta. Porque nuestra libertad es el fundamento de nuestra autenticidad. Pero aquí el sistema, la cultura, ha implantado una trampa. Porque ¿qué deseo? No debe ser una invitación a ponerse metas, sino a buscar hábitos. El otro día compartí en mi Instagram varias historias de el productor musical Rick Rubin, quien ha sacado un libro sobre la creatividad, un precioso libro. Les recomiendo de corazón que lo lean. Rick Rubin indica que el creador no tiene que estar pensando si la música o la literatura que está haciendo va a gustar a los otros o no. El creador debe hacer aquello que más le gusta, que más le llena, que siente que es la expresión auténtica de lo que quiere decir. Y si gusta o no, ya no lo puede controlar. Solo puede controlar quién es, qué expresa. Puede controlar lo que a él le gusta. Así nadie le guste lo que haya hecho el creador. Si le satisface lo que ha expresado, ya es una forma de éxito. Esta forma de ver las cosas, yo la trasladaría a cada ámbito de la vida. Busca ser quien eres. No está en tu control si los demás te aprobarán. Pero créeme que si tú vives de tal manera que sientes que es la expresión auténtica de tu ser, entonces muchas cosas cambiarán. Pero esto hay que entenderlo de la forma más madura posible. Muchos cuando escuchan estas ideas creen que es una invitación al libertinaje o a comportarse de manera inmadura. Una de las cosas que más nos distancian de nuestro propio ser, dicen los estoicos, son las pasiones.
Cuando una persona se ha aficionado demasiado al sexo, al alcohol, a la búsqueda de riquezas, todo eso te aliena. Si tú quieres ser tú mismo, realmente toma un interés, no en negar tus emociones, acéptalas, pero sí aprende a modularlas. Aprende a no ser una persona impulsiva. Es más, cuando uno comienza a buscarse a sí mismo, una calma emerge. Porque la autoaceptación profunda, esa autoaceptación incondicional, que no se basa en el éxito o en el fracaso, sino más bien es una autoaceptación que persigue estar más allá del éxito o del fracaso, más allá de si los demás te aceptan o no. Cuando realmente busco ser quien soy, entonces aparece una beatitud, dice Nietzsche. Aparece una calma interior. Estoy en el momento presente y fluyo con la vida.